Claro, estaba hablando y estaba con el micrófono apagado. Ok. Sí, te pasa la voz. Listo, Sí, listo. y yo estaba dando mi rollo ya. Ok. Ya. Sí. Mira, ya. Buenas noches con todos. Otro viernes más de charlas con distinguidos ponentes. En esta oportunidad tenemos la participación de un amigo personal, el doctor Alec Vera, referente en el control de plagas y que ha tenido a bien permitirnos regalarnos el día de hoy una charla, una ponencia sobre control de roedores, así que es un tema actual, un tema vigente, hay que aprovechar la experiencia que tiene el doctor, ya que no solamente es un profesional competente, sino que además que tiene mucho trabajo de campo. Ya es un conspicuo y constante expositor en las charlas de chemotécnica. ¿Cuántas vas, Ale? ¿8? ¿7? Y ahora justo sumo Ya. una. Buena pregunta, no por la octava ya. Ya, Ok, para mí es un Qué placer. rápido pasa el tiempo, Sí, ¿no? muy rápido. Para mí es un placer, Ale, presentarte hoy y que puedas contar con nosotros y conversar, más que nada un conversatorio sobre un tema tan importante como es el control de roedores, ¿no? Mucho más con esta coyuntura en la que vivimos. Así que sin más preámbulo, doctor, la cancha está servida. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Sí, definitivamente. Buenas noches, antes que nada, a todos los técnicos que nos acompañan en este momento, en este rato. Lo que vamos a hacer el día de hoy es compartir un poco de la experiencia en campo. Y hay muchas cosas que, si bien es cierto, ya se conocen en la materia, pero hay muchas cosas que podemos estar obviando. Entonces, un poco de eso es también lo que tocaremos en este momento, ¿no? Siempre se dice que tenemos que orientar el trabajo a la prevención. Entonces, la prevención es eso. La prevención, más que nada, es ver qué más podemos hacer para estar preparados para cuando venga el problema, ¿no es cierto? Lastimosamente no hay un formato, pero siempre, y algo que decir a lo largo de esta presentación, es el olfato, el ojo clínico de la persona que esté en campo. ¿Ya? Vamos entonces a comenzar. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se escucha? Ernesto, ¿se escucha? Perdón, estoy que te contesto y me había quitado el audio. Sí, se ve perfecto, Ah, Alec. ya. Sí, Se ve y se escucha todo, sí, se ¿correcto? ve y se escucha Ya, perfecto. bien. No hay problema. Perfecto. Bien, empecemos entonces. Conforme, Alex, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Espérame que está apareciendo ahí una pantalla acá. Vamos a cerrar. ¿Esa pantalla Vamos a cerrar acá. es tuya? Sí, es de la empresa, entonces, sí, voy a Ya. cerrarla, sí, es de la empresa. Ok. Voy a cerrarla. Buenas noches, Gustavo. Gustavo, Ernesto. Contra el jefe de Estado, pero no hemos de la moción de vacancia que todos, asumo yo, ya la leyeron. Yo voy a hablar con los argumentos que han existido. Hola, buenas noches. Me había cortado el audio. Estoy cortando el audio para no sobrecargarla, pero mientras Alec va preparando, tiene algunos problemas técnicos, me parece. Buenas noches a todos. Hoy ya sí tenemos compañeros desde México,
me parece que de otros países también, así que hay un gran interés por escucharlo, Alec. Vacancia. Dígame usted, señor presidente. Y veo también que están escuchando por ahí el tema de la vacancia, así que estamos al día. Ahora sí, no sé qué pasó, pero bueno, Ahí está. ya estamos, ahora sí. ¿Ya está compartiendo pantalla ahorita todavía? No, todavía te voy a convertir. Listo, ahora sí ya puedes compartir pantalla. Ya puedo, ya, perfecto, vamos. Incluida, obviamente, la vacancia laboral. Al parecer, lo digo así, al parecer, ¿no? El abogado del señor presidente solamente incluyó el Código Penal y no leyó el reglamento del Congreso. Es como que... Listo, estamos. Y ahora sí. Control de roedores durante la pandemia del COVID-19. El SARS-CoV-2, bueno, es lo que este problema, esta enfermedad. Una breve definición de plagas. Ernest, consulta. Tengo aquí que va apareciendo quienes van ingresando. ¿Aparece esto o Yo no lo manejo. aparece en la pantalla? Sí, no, yo lo manejo. Los que Ya, perfecto. no te preocupes por eso. Pero en el título no aparece, ¿no es cierto? No. No, no aparece. Ya, aparece. está bien. Ya, listo. Una breve definición de plagas: aquellos animales o insectos que compiten con el hombre en búsqueda de agua o alimentos, son invasivos y su presencia resulta molesta y desagradable, producen daños a las estructuras, contaminan alimentos y son vectores para la propagación de enfermedades. En el caso de, hablando de salud pública, no solamente afectan a la salud humana, sino vamos a hablar un poco de transmitidas por alimentos, según sea necesario. Manejo integrado de plagas. Definición: es un sistema que utiliza recursos necesarios por medio de procedimientos operativos estandarizados para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas. Como dije hace un rato, es un sistema básicamente preventivo que se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en los procesos productivos. Vamos a hablar un poco de las poblaciones. ¿Cómo evalúo la población de roedores que tengo como problema o que yo sospecho que tengo, ¿no? Siempre muy importante ver los indicios, ¿no? Vamos a hablar de unos métodos más importantes. Tenemos el método de Gunderson, de detección de huellas, método de tramo de rastreo, método de placa de tinta, método de consumo de alimento. El método de Gunderson, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Y cuántos roedores yo tengo acá como problema? Porque siempre decimos, no, veo roedores, no veo excrementos. Entonces, esto es referencial, ¿no? Si nunca observamos ratas, solamente encontramos excrementos. Estamos hablando en promedio de unos 100 roedores, unas 100 ratas. Si se observan ratas en forma esporádica, solamente en la noche, estamos hablando de 100 a 500 roedores. Si lo vemos en la noche, en algunos casos en la madrugada, estamos hablando de 1000 a 5000. Bueno, y si la vemos durante el día, sí, ya estamos hablando de palabras mayores. Método de detección de indicios, ¿a través de qué? Lo dije anteriormente, el ojo clínico, las huellas. Yo para evidenciar, para hacer el monitoreo, en este caso, mientras más temprano en la mañana mejor, porque como sabemos los roedores son de hábitos nocturnos, ¿no? Entonces, para que estén más frescas, ¿no? Tienen que ser en la mañana, igual que las roeduras, la presencia o no de madrigueras. De repente vemos que de la noche a la mañana podemos encontrar una madriguera, que llegaron los roedores, se dieron cuenta que aquí podían quedarse y comenzaron pues a acabar. Entonces hay que ver esto también, muy importante, ¿no? La presencia de sendas, ¿no? Es el tramo que va desde la fuente de alimento hacia el refugio, ¿no? La presencia de excrementos, muy importante para diferenciar por la forma, de puntas romas en caso de ratos monomégicos, y de ratus en caso de que los tengan extremos puntiagudos, las fecas. Manchas de orina, muy importante. La luz ultravioleta permite resaltar la presencia de orina, eso obviamente en horas de la noche, ¿no? Para poder evidenciarlo. Biología de los roedores. Constituyen los mamíferos más numerosos dentro del reino animal, ¿no? Y son alrededor del 43% de las especies que conocemos. Tienen una distribución mundial, se encuentran en todos los continentes e islas, a excepción de la Antártida. Bueno, me imagino también debemos encontrar roedores adaptados a estos medios, ¿no? Pero principalmente es lo que estoy mencionando, ¿no?
Los roedores sinantrópicos o comensales son considerados los más relevantes en el ámbito de la salud pública. Muchas veces decimos, y este es un término que usamos todos los días, sinantrópico, sinantrópico. ¿De dónde viene este término, sinantrópico? Acá hay dos palabras, sin y antropo. Sin, que significa cerca o próximo a, antropo al hombre. Quiere decir que donde está el ser humano y las actividades propias que realiza, vamos a tener la presencia de roedores. ¿Por qué? Porque el ser humano, si no está eliminando residuos, está acopiando alimentos también. Entonces, cualquiera de los dos son válidos para que el roedor se sienta atraído y se interese por estar cerca donde está el ser humano. Un poco hablaremos de la percepción sensorial, el sentido de la visión. Se menciona que es el sentido menos desarrollado, ¿no? Para ver puede ver 360 grados. Siempre se dice que son daltónicos, pero estudios recientes mencionan que pueden percibir tonalidades diversas de colores pastel inclusive. Gusto, similar al ser humano inclusive. Perciben los sabores salado, dulce, amargo y ácido. Olfato es el sentido de mayor importancia. Una, por la detección de la presencia de depredadores, la presencia de alimentos. Las sendas tienen el olor de los roedores, se va a impregnar, ¿no? Por donde transita. Les pongo un ejemplo muy, muy práctico, porque a veces decimos, a ver, que voy a usar un cebo rodenticida, y muchas veces decimos, pero si este cebo es buenísimo, ¿por qué el roedor no lo termina consumiendo? Lo primero que le llama la atención al roedor es el olor. Si el cebo tiene buen olor, el roedor se va a sentir atraído y va a consumirlo. Ahora, si el cebo tiene buen sabor, el consumo está asegurado. Entonces, estas dos características van de la mano, ¿no? El órgano vomeronasal. ¿Qué pasó? Ernesto, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. No sé qué pasó. Ernesto, ¿me escuchas? Yo sí te escucho, Alex. Sí, es lo que quiero. Sí, se fue. Ahí estás. Sí, vamos a ver acá. ¿Ya? Ahí está. Ahí estamos. Ya. Órgano vomeronasal, la hembra percibe el olor de la orina del macho, capaz de producir, inducir a la presentación del celo también, ¿no? Audición, el oído funciona como un transductor que convierte la energía mecánica de las vibraciones en energía electroquímica capaz de estimular el nervio auditivo. Y los sonidos que emiten mayormente son de alerta y sexuales para aparearse, ¿no? Percepción sensorial, el tacto, la sensación táctil es el estímulo producido por un contacto leve causado por la desigualdad de presión en el suelo. Por ejemplo, si el roedor transita habitualmente por la senda, entonces, y si se hace limpieza, el roedor obviamente va a sentir una diferencia de presión. ¿Por qué? Al haber sido removida a hacer una ruta alterna. Las vibrisas, los pelos táctiles que están en la porción anterior de la boca, las almohadillas plantares, los cojinetes y la kinestesia. Memorizan cada movimiento muscular que tienen en su hábitat. El roedor sabe que si para llegar a la fuente de alimentos de la madriguera tiene que recorrer 100 pasos, esto lo conoce así a ojos cerrados, ¿correcto? La biología, lo más común es el Ratus norvegicus y el Ratus norvegicus siendo más grande, ¿no? 300 gramos versus 200 gramos de peso corporal del Ratus. La longitud del cuerpo, sí, mayor, de 19 a 25 gramos, de centímetros, perdón, en el caso de Ratus norvegicus, y Ratus de 15 a 22 centímetros. Muy importante aquí una forma práctica de diferenciar uno del otro, el tamaño de los ojos, más pequeños en el caso de Ratus norvegicus, más grandes en el Ratus, el excremento en forma de cápsula. Esta es una manera muy práctica, ¿no? De uso diario, y en forma de uso en Ratus. Las madrigueras, principalmente en suelo, el Ratus norvegicus, por ser más grande, más pesado, y el Ratus, o rata de techo, por algo se le conoce así. La alimentación omnívora, en el caso del Ratus norvegicus, y el Ratus básicamente granívora. Pero puede haber excepciones. Especies peruanas, el Ratus norvegicus, el Mus musculus, otras diferentes especies. También se menciona el Oryzomys, el micro-Oryzomys, que es un ratón muy pequeñito. Y hay que mencionar algo interesante aquí, el roedor, entre
la rata y el ratón, mucho más contaminante es el ratón. El ratón, por donde quiera que transite, orina y defeca. La rata en lugares ya prácticamente establecidos. En ese sentido, la rata es menos contaminante que el ratón, ¿no? Vamos a hablar un poco de sus hábitos. Los roedores. Comportamiento nidícola. El nido está compuesto de 2 o más túneles, cuyo diámetro de apertura es de 7.6 centímetros y de 45 a 45 centímetros de profundidad. La madriguera funciona como residencia, defensa, almacén y función reproductiva. Este concepto último lo vamos a aplicar a una herramienta de uso diario para nosotros. Por ejemplo, en el caso de las cajas cebaderas, que el roedor puede tener el espacio, la comodidad para ingresar, consumir el alimento, que nadie lo vea. Por eso es que la idea principal es usar una caja cebadera. Muchas veces en nuestro medio usamos tubos de PVC como alternativa a una caja cebadera. Si bien es cierto, podría funcionar bien, pero no va a proteger el cebo. ¿Por qué? Porque va a estar expuesto al polvo, ¿no? Y el cebo, si está empolvado, el roedor como que le va a perder un poco de interés, va a perder rápidamente las propiedades. Y la idea es que el roedor se tome el tiempo para consumir el cebo, que nadie lo vea, que va a estar bien camuflado estando dentro de una caja cebadera, ¿no? Y el cebo va a estar mejor protegido dentro de una caja cebadera. Anteriormente hemos tenido casos en campo de que al usar los tubos de PVC, caramba, los cebos desaparecían, pero lo raro era que no habían roeduras. Entonces esto puede haber un tema legal de por medio cuando detectamos de que los mismos operarios se llevaban el rodenticida a casa. Entonces, mejor tenerlo en una caja cebadera con una llave y que solamente pues lo maneje el operario a cargo, ¿no? Y la función reproductiva también, que se puede dar dentro de una estación cebadera, también porque se dan casos, es el mismo que el caso de la madriguera. Comportamiento nidícola, lo que dije hace un rato, podemos tener cerca donde estamos instalados, ¿no? Una pared inclusive de tierra, en un cerro, qué sé yo, inclusive cerca del área urbana también, puesto que tenemos zonas que tienen estas características geográficas, y el roedor pues, va a buscar instalarse. Muy importante ver esto, ¿no? Comportamiento social, el nido está compuesto de 2 o más túneles, cuyo diámetro de apertura es, sí, lo que ya mencioné hace un ratito. Viven en grupos, en colonias, son gregarios los roedores. Tienen un rango de acción en función a la cercanía del alimento, y el rango de acción varía por sexo, la densidad poblacional, alimentos y la estación del año. Sabemos que en las estaciones de calor la población tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque son estaciones secas. Al haber menos humedad, obviamente va a escasear el alimento si es que hay mayor población. Entonces se produce ahí una especie de control natural, una selección natural también, ¿no? Comportamiento social. Sendas, muchas veces el rango de acción no es un área, sino solamente un camino entre la madriguera y la fuente de alimento. Elusión o neofobia, si un objeto nuevo es colocado en el rango de acción de la rata, esta la va a evitar hasta que se acostumbre a su nueva presencia. Muchas veces nos sucede de que cuando colocamos un cebo, esperamos que ya haya consumo rápidamente, y decimos, no, de repente el cebo no es el mejor. No, hay que esperar unos días, un tiempo prudente, para que el roedor primero se acostumbre a la presencia del cebo como objeto nuevo, ¿no? Luego, pues para que ya cobre confianza y pueda pues acercarse, olerlo y consumirlo. Muy importante esto. Dominancia, la organización social involucra una estructura jerárquica, un macho dominante, un alfa, un beta y los demás, que son los omegas. Comportamiento alimentario, depende de qué, básicamente, del contenido energético, la demanda calórica y la neofobia a sabores. Lo he dicho anteriormente, neofobia a sabores, el roedor va a tener que acostumbrarse al olor y este nuevo sabor hasta que comience a consumir, ¿no? Un ambiente cambiante puede causar la interrupción de la alimentación, aunque la comida no cambie ni se mueva. Un cambio en las condiciones de un punto de alimentación puede reducir el consumo, sí, pero de manera temporal. Una nueva comida puede producir la elusión temporal finalmente, ¿no? La reproducción, la hembra respuesta al olor del macho, genera ultrasonidos. El parto, 6 a 7, la gestación dura 28 a 23 días y va a parir de 6 a 7 crías por camada. Son muy precoces. La madurez sexual se da entre 8 a 12 semanas. Potencial reproductivo, ¿no? La vida máxima de la rata, 3 años, pero solamente el 5% pasa del primer año de vida. Crías logradas al final de un año, del primer año de vida, realmente solamente 214 en promedio.
Daños que causan las ratas. Consumen alimentos si tenemos almacenes, ¿no es cierto? Contaminan alimentos, mayormente en el caso de los ratones. Dañan a las instalaciones, ¿por qué? Para ingresar van a tener que atravesar alguna barrera física que tengamos dentro de las instalaciones. Transmiten enfermedades, eso es lo que nos vamos a abocar finalmente el día de hoy, en este rato. Transmisión de enfermedades, vamos avanzando con algo. Transmisión directa, en caso de fiebre espiral, indirecta, en caso de vector, en caso de peste bubónica, o como reservorio en caso de hantavirus. Ahora, vamos a la situación que estamos viviendo, el panorama según el COVID-19. En nuestro medio es frecuente la presencia de roedores, sobre todo en áreas urbanas, periurbanas también, debido a que están muy relacionadas a las actividades inherentes al ser humano. En pocas palabras, por esta razón es que se les llama sinantrópicos. La presencia en mayor o menor grado de roedores constituye un indicador de que hay residuos orgánicos. Y si hay residuos orgánicos, en el caso de las áreas urbanas, quiere decir que la limpieza, ¿no?, de calles, la remoción de residuos, pues no está siendo muy buena que digamos. Y el panorama actual, ahora ya no tanto, sino ya unos 2 meses atrás, cuando teníamos esta cuarentena forzosa y nadie salía y a veces el camión que recogía la basura demoraba, entonces se acumulaba la basura en las calles. Entonces, esto era un foco que atraía a los roedores, porque los roedores, al no haber restaurantes abiertos, al no tener ese lugar donde ir a buscar residuos de alimentos, tienen que ingeniárselas. Entonces, de todas maneras, la proliferación se iba a dar, pero el problema era el recojo que a veces demoraba un poco. En lo que es parques y jardines no se estuvo haciendo mucho, pero debería haber un programa que considere regularmente hacer un monitoreo, una colocación de cebos en áreas los cuales no puedan tener acceso inclusive a las mascotas. Pero sí es menester realizar este tipo de labor. Las infestaciones por roedores se presentan a lo largo del año, sí, pero se incrementan en el otoño alcanzando el máximo crecimiento durante los meses de invierno. Actualmente se da prioridad a los programas de desinfección, de limpieza, sí, un poco como que se hubiera dejado de lado el tema de control de plagas. Entonces, esto es lo que tenemos que un poco crear conciencia de que no se puede dejar de lado un programa de control de roedores, en este caso puntual, porque estamos hablando de un tema relacionado a la salud pública. No se priorizan los programas de control de plagas, entre ellos el de roedores, en conclusión. Sí, lo he dicho anteriormente, una visita que se hizo en horas de la noche, y pues esto fue lo primero que encontramos, que los roedores estaban felices, no había quien les ponga ahí límite. Entonces, hay algo que hacer acá. Los roedores no solamente causan daños y contaminan, constituyen un reservorio, lo he dicho anteriormente, y son un riesgo para la salud humana. En estos momentos, resumiendo un poco, como en el cual se viene realizando un encierro domiciliario con la finalidad de no exponer a la población, muchos municipios en Lima y el resto del país han dispuesto que el personal de limpieza de calles y jardines no laboren como medida de prevención, descuidándose de esta manera el recojo de residuos orgánicos, así como también la limpieza de lugares públicos. Esto es algo preocupante dentro de una zona urbana. Entonces los roedores pues van a decir, caramba, aquí estamos tranquilos, acá tenemos que establecernos, nadie nos va a poner un límite. Entonces es un foco de infección, un foco de proliferación también. Por todo lo anteriormente mencionado, es primordial no descontinuar dichas labores, siempre considerando que dicho personal realice estas labores con la respectiva indumentaria de seguridad. Ojo, muy importante, no basta con venir y colocar cebos. Siempre el cebo es un producto químico, y todo químico debe ser manipulado correctamente. La prevención, no olvidemos que durante el invierno los roedores alcanzarán un pico poblacional, ¿no? Se elevará la población. Es por ello la necesidad de implementar y monitorear los programas de control de roedores. La prevención, si sabemos que en áreas urbanas, si vemos que hay madrigueras que han sido recientemente excavadas, entonces tenemos que iniciar rápidamente, tomar medidas, ¿correcto? Como es el caso de la colocación de cebos que vemos acá.
donde haya malezas, muy importante siempre estar observando. Aquí vemos que hay madrigueras, colocar cebo y monitorear. No solamente nos limitemos a colocar el rodenticida, sino también a monitorear. Métodos de control. Y la pregunta es, ¿métodos de control realmente? Muchas veces en campo escuchamos, ¿no? Y a veces nos cuesta creer que técnicos piensen que colocando gatos, pues vamos a controlar el problema de los roedores. Y el problema de los roedores con gatos, acá sería, se quiere buscar una especie de control biológico, pero al final no es lo mismo tener un gato versus una rata, que un gato versus 50 ratas. Ese gato no lo va a pensar, va a salir corriendo. Empezando por ahí nomás. Además que si es un gato doméstico, y sabemos que el roedor es portador de ectoparásitos, como el caso de las pulgas. Ese gato también va a terminar parasitado. Y si es doméstico, vamos a tener un problema que va a darse en el domicilio. Vamos a hablar de eso ahora. Métodos de control, lo que dije hace un momento, ¿no? Usamos muchas veces los tubos de PVC. Si bien es cierto, es una alternativa, es bueno tener una iniciativa, pero la limitante aquí es que el cebo no va a estar debidamente protegido porque se va a empolvar. Va a perder rápidamente propiedades. Entonces, muchas veces pensamos esto y, aunque sea buena la iniciativa, nos lleva a una conclusión lógica, ¿no? Si es una alternativa hasta cierto punto artesanal, ¿no? El resultado también será artesanal y queremos algo profesional. Para eso estamos en este segmento. Nosotros no solamente tenemos que compartir experiencias, sino también crear cultura sanitaria en las demás personas, empezando por nosotros mismos. ¿Correcto? Métodos de control, muy importante acá. Vemos ahí un cebo que estuvo fijado de manera muy precaria. Y no olvidemos siempre, al momento de manipular indumentaria de seguridad, usar guantes. Con medida de control físico, las láminas, las trampas pegantes, sí, son válidas. Vamos a hablar un poco de control integrado, el control directo, métodos físicos, biológicos y químicos, control indirecto, ordenamiento del medio, y lo más importante, y a veces lo que más nos cuesta hacer, la educación sanitaria. En control físico, construcción a prueba de ratas. El roedor hay que ponérsela difícil. El roedor va a querer ingresar sí o sí porque hay una fuente de alimento, de agua. Entonces el roedor, si le ponemos difícil el ingreso, lo va a pensar y se va a ir para otro lado, empezando por ahí, ¿no? Mallas metálicas de 6 milímetros para hacerle más difícil que pueda vaya a roerlas. Las ratas penetran aberturas de 14 milímetros, son muy flexibles, ¿no? Piso de cemento con 10 centímetros de espesor. ¿Por qué? Porque 10 centímetros de espesor en promedio, o un poco más, si el roedor está transitando por debajo del suelo, con este espesor el roedor va a ser más difícil, es el menos probable que pueda oler qué hay en superficie. Entonces va a seguir de largo, ¿no? Tuberías, postes y cables con arandelas de protección. ¿Por qué? Porque el roedor va a roer los cables definitivamente para hacer su madriguera en algún momento, ¿no? Entonces, si va a roer, puede crear un cortocircuito. O sea, hay que tener cuidado con esto. Desagües con rejillas y check. ¿Por qué con rejillas y check? Lo que sale por el desagüe, simplemente la trayectoria es esa, unidireccional. Nada tiene por qué ingresar por el desagüe. Es por esta razón. Control directo, métodos físicos. En el caso de las trampas de captura viva de tipo Tomahawk, trampas de tipo guillotina, pegamentos, ¿no? Barreras eléctricas también son válidas, otros inundaciones, incendios para usarlo como un disuasivo ante la proximidad de roedores. Control directo, métodos químicos, fumigantes, quimioesterilizantes, repelentes, rodenticidas agudos. Control directo, métodos biológicos, muy discutido. La presencia de predadores, como el caso de lechuzas, hurones, gatos, perros, cernícalos, etc. La eficacia es discutible y al final podemos terminar teniendo un problema mayor. Entonces, mejor, en este caso, recurrir al control físico, al químico, antes que al biológico. Métodos de control. Las estaciones cebaderas, muy conocidas por nosotros, la verdad que nos van a dar la confianza, la tranquilidad de que ese cebo no solamente va a estar protegido, sino que cuando ingrese el roedor se va a tomar el tiempo que él quiera para poder consumir el cebo. Rodenticidas, la toxicidad. Riesgo primario, ¿sí? El roedor va a venir, va a consumir el cebo, el principio activo va a ir vía sistémica
riesgo secundario es algo interesante, porque en campo lo que hemos encontrado en múltiples ocasiones es que los roedores, al ser sinantrópicos, parece mentira, pero adquieren hábitos que son primitivos también, muy similares al ser humano, que en condiciones de necesidad extrema se vuelven caníbales. Entonces, un roedor que haya consumido el producto que esté a nivel sistémico, ¿no es cierto?, y sea devorado por los demás roedores que están en esa madriguera, pues van a terminar también directamente consumiendo el principio activo que está en la carne de este roedor. Formulaciones: polvos de contacto, líquidos solubles, sebos, los sebos colocados en estaciones plásticas con llave, como ya mencioné, los pellets en estaciones plásticas, bloques parafinados en estaciones plásticas, o también colgados en trampas de desagüe. Control directo: las jaulas de captura. Las jaulas de captura en realidad son un complemento a las estaciones cebaderas. ¿Para qué? A mayor captura quiere decir que estoy teniendo mayor población de roedores. Entonces, la población de roedores va a estar fluctuando en función, ¿no?, a que si yo voy a poner el día de hoy rodenticida, mientras se acostumbran, los roedores que están presentes van a ir consumiendo, esa población que está en este momento dentro de las instalaciones, pues va a llegar un momento que va a comenzar a disminuir por la misma mortalidad. A menor captura, menor población, hasta que nuevamente se vuelva a repoblar, debido a que los roedores que están un poco más lejos, al encontrar que las instalaciones donde estuvieron estos roedores ya no hay una población marcada, van a venir a colonizar nuevamente y se repetirá, ¿no? Por eso el control debe ser permanente, la reposición de cebos y el monitoreo también debe ser permanente. Control directo, las jaulas de captura viva. Muy importante observar no solamente las roeduras, sino algo interesante que podemos ver acá, que el excremento se termina coloreando, ¿no? Toma el mismo color del cebo rodenticida. Control directo, vemos aquí, también desde otro ángulo, ¿no? Están un color azulado en las fecas, muy importante. Entonces sabemos que ese roedor de todas maneras va a morir. Control indirecto, ordenamiento del medio, modificación del medio, dirigido ¿a qué? A eliminar, reducir o prevenir la presencia de hábitats propicios para los roedores. Lo dicho hace un rato, si no tenemos las condiciones apropiadas para que el roedor se sienta confort como para quedarse, no lo va a hacer. ¿Correcto? Manipulación del medio, periódicamente establecer condiciones desfavorables para el desarrollo de poblaciones de roedores. Modificación o transformación de las construcciones y conductas humanas, como eliminando o reduciendo las fuentes de alimentación, agua y refugios. Cerramiento de áreas de acceso a roedores. Correcto estivaje de los productos. Control indirecto, ordenamiento del medio. Vemos acá, cerca de un área urbana, teníamos un almacén, ¿no? Y esto se limpiaba muy de vez en cuando, no hace mucho ha sido esto. Entonces lo primero que había que hacer era, lo que no se usa se descarta, así de sencillo, ¿no? En área urbana también, esto ha sido también hace no mucho, entonces muy importante hacer la limpieza. Ectoparásitos relacionados a la presencia de roedores sinantrópicos. Y aquí es a donde vamos. Esto es lo que nos tiene que... debemos estar prestándole especial atención. ¿Por qué? Porque los roedores sinantrópicos son portadores de patógenos, los cuales tienen repercusión en salud pública. Y en muchos casos estamos hablando de enfermedades zoonóticas, ¿no?, que son transmitidas de los animales hacia el ser humano. Vemos acá, no vemos al roedor, pero sí vemos las huellas de los roedores. Entonces, en este caso sí, eran unos roedores de un tamaño, la verdad, nada despreciable. No quisiera estar allí en horas de la noche. Entonces, siempre hay que hacer algo, ¿no? Vamos a hablar un poco más de esto. Los roedores sinantrópicos participan en el ciclo infeccioso de numerosas enfermedades zoonóticas, de importancia a nivel mundial y nacional, ya sea como reservorios, hospederos intermediarios, hospederos de los ectoparásitos vectores que transmiten los agentes etiológicos. Ectoparásitos más frecuentes en roedores: ácaros, pulgas y piojos, ¿no? En este caso vamos a darle prioridad a las pulgas porque en caso de infestaciones masivas o moderadas vamos a tener infestaciones de pulgas. Es lo primero que nos va a llamar la atención. Y en la mayoría de domicilios en nuestro país,
no falta una mascota, llámese un perro o un gato. Yersinia pestis, vamos a hablar de este microorganismo, esta bacteria, la cual pues va a estar presente, ¿no?, en los roedores. Vamos a hablar del caso de las pulgas también, Pulex irritans, Tenocefalides sp, el Felis y el Canis, y la Xenopsila chovis. Yersinia pestis es un agente infeccioso que ha sido directamente responsable de más muertes humanas que cualquier otra enfermedad infecciosa en la historia de la humanidad, salvo la malaria, ¿no? La última pandemia de Yersinia pestis se dio en el año de 1918, el siglo anterior, empezando el siglo anterior. Entonces pareciera que fue hace mucho tiempo, pero los millones de vidas humanas que se perdieron fue una cantidad nada despreciable. Y como pandemia, bueno, debemos estar al tanto que pueden tener algo en claro, sí, que pueden darse, que son cíclicas, que se van a dar. Esta no va a ser la última pandemia que viva la humanidad, habrán otras, de repente peores. Entonces, tenemos que estar preparados. Hablando un poco de Yersinia pestis, el 1 de mayo del año 2015, hace 5 años nada más, se reportó el primer caso de contagio de Yersinia pestis en Estados Unidos. Entonces, hay que estar al tanto. Ya la Yersinia pestis, vemos acá una microfotografía, ¿no? Vamos a hablar, los roedores son infectados a través de un vector. En este caso es la pulga y la rata, la Xenopsila. Tras ser infectada, la mayoría de las ratas mueren, pero un pequeño porcentaje sobrevive, o sea, son resistentes, quedando como una fuente, ¿no?, una fuente de diseminación de Yersinia pestis. La pulga chupa la sangre de un animal infectado e ingiere la bacteria Yersinia pestis, las cuales se multiplican en el intestino de la pulga y van a ser transmitidas a otro roedor, ¿no?, principalmente en la siguiente picadura de la pulga. Produce una elevada mortalidad en animales y es zoonótica. Las cepas patogénicas de Yersinia pestis producen y secretan una toxina llamada toxina murina, la cual inhibe la respiración celular. Aquí va a haber mortalidad, definitivamente. La similitud entre la signología, entre lo que nosotros vamos a ver, las manifestaciones clínicas, la signología de la toxina murina es similar a la peste humana. Es muy similar. Está en revisión qué tanta relación entre una y otra hay, pero hay mucha similitud, así que es un criterio interesante a tener en cuenta, ¿no? La Yersinia pestis también produce una endotoxina altamente inmunogénica que puede dar lugar a una potente respuesta inmune en humanos. En pocas palabras, puede llevar a la mortalidad. Cuadros clínicos, vamos a ver, se da la peste neumónica. Este tipo de infección se produce cuando las células de Yersinia pestis, estas bacterias, son inhaladas directamente. O sea, tiene que haber una infestación masiva, ¿no? Llega directamente a los pulmones. La infección es asintomática hasta los 2 últimos días del proceso infectivo, lo cual se emite gran cantidad de esputo con sangre. La persona afectada va a estar tosiendo sangre, ¿no? Y si no es tratado a tiempo, la muerte se va a dar a los de 2 a 3 días, luego de haberse infectado. La peste septicémica se dispersa muy rápidamente, ¿no?, a nivel sistémico. Tiene una capacidad de colonización enorme. No hay formación de bubones. ¿Por qué? Porque es tan agresiva que nos lleva a casos agudos o hiperagudos, ¿correcto? La muerte se da en el lapso de 24 horas en promedio del ser humano. El diagnóstico, esto es bueno, se da, pero lo más triste es que el diagnóstico lo tenemos al momento de la necropsia, luego de que el paciente ha fallecido. Entonces, nos tenemos que basar siempre en la prevención. La peste bubónica como tal, infección más común, una vez que las bacterias han sido introducidas mediante la mordida de una pulga dentro de un ser humano, se desplazan rápidamente por el torrente sanguíneo, hasta que los nódulos linfáticos, donde se generan pequeñas hinchazones, estas se denominan bubones. Por eso se llama peste bubónica, porque se generan estas hinchazones en nódulos linfáticos, que están llenos de partículas bacterianas. Entonces, aquí las bacterias se van a
reproducir, se van a multiplicar, ¿no? La cápsula viscosa que rodea las células de la Yersinia pestis, ¿no?, evita que éstas sean fagocitadas por los macrófagos. O sea, no va a haber mecanismos de defensa tan eficaces como para solamente hacer frente sin necesidad de ningún fármaco, pero para aplicar una farmacoterapia debería ser ni bien se contagió, ¿no? Entonces, esto es algo que es una carrera contra el reloj. Un poco más de peste bubónica. Rápidamente los nódulos linfáticos periféricos se ven invadidos por bubones secundarios hasta que se rompen. Las células pasan de nuevo al torrente circulatorio, pero ahora en un número mucho más elevado. El crecimiento es exponencial, lo que causa una septicemia generalizada, y en este caso el paciente muere también. La signología, muy importante. Hablamos mucho de los síntomas, y los síntomas, hay que hacer una diferencia, ¿no? En medicina los síntomas es lo que el paciente siente, y los signos es lo que el profesional ve, lo que el médico ve en el paciente. Muy importante este concepto, tenerlo claro. ¿Qué vamos a ver? Manchas negras sobre la piel, ¿no? Son como hematomas, como moretones, hemorragias en realidad que son multifocales, son hemorragias múltiples en la superficie, a lo largo de toda la piel. Gangrena en los extremos distales de las extremidades, y básicamente pues manos y pies mayormente. Fuerte dolor en nódulos linfáticos, postración, decaimiento, ¿sí? Bueno, con todas estas manifestaciones cualquier persona se sentiría mal, decaído, ¿no? Shock, delirio, y sin tratamiento apropiado y oportuno, antes del estado septicémico, la muerte se da alrededor de los 3 a 5 días. Hablemos ahora sí, las pulgas, ¿no? Son aquellas que nos van a traer el problema. Entonces hay que hablar un poco de ellas. Pulex irritans, en este caso. Un poco de taxonomía. Pertenece al reino Animalia, al filo Arthropoda, clase insecta, orden Siphonaptera, familia Pulicidae, género Pulex, especie Pulex irritans. En varios distritos, quiero comentarles un poco lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. En varios distritos de Lima hemos monitoreado y se ha reportado presencia del Pulex irritans. La verdad que el escozor que produce la picadura de esta pulga es insoportable, no solamente para humanos, sino también para animales. En este caso también animales de compañía. La mayoría de gente saca a su perro a pasear al parque porque, bueno, es una práctica habitual, y pues el enronchamiento del escozor es insoportable para el pobre animal también, ¿no? Es la pulga común, ectoparásito de vertebrados homeotermos, principalmente en este caso del perro, ¿no? Del humano, bueno, y también sucede en el caso del gato, ¿no? Se alimentan de sangre, son hematófagos, tienen un amplio espectro de huéspedes, incluido el humano. Es la especie de pulga con mayor frecuencia que parasita al ser humano. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta esto, pero también afecta a aves y mamíferos, individuos de sangre caliente en general. La pulga Pulex irritans es el vector habitual de la peste bubónica. Ojo, estamos teniendo reportes de Pulex irritans en diferentes parques aquí en Lima. Y esto no se ha estado mencionando, ¿no? Los programas de control de roedores, voy a insistir una vez más, se han dejado un poco de lado y se ha dado prioridad a los programas de desinfección, ¿no? Esto no puede ser, esto no podemos dejarlo de lado, porque estamos hablando de acá de un problema que anteriormente en la historia de la humanidad ha sido una pandemia también, ¿no? Causa diversas pandemias que azotaron Europa con especial intensidad en el siglo XIV. Para ello, tiene que parasitar a una rata, el Pulex, u otro animal portador de la bacteria, Yersinia pestis, que causa la enfermedad. O sea, Yersinia pestis está en el interior de la pulga va a ir a picar al individuo de sangre caliente, y pues va a continuar con el ciclo, ¿no? Con la infección. Posteriormente también al ser humano afectará. El Tenocefalides felis y canis son los más comunes. El felis inclusive más lo encontramos en perro, ¿no? Que el Tenocefalides canis. Diferenciarlo la manera práctica de diferenciarlo es por el
el peine genal, ¿no es cierto? Vemos ahí las proyecciones que tiene, es la manera más práctica, ¿no? En el caso de Canis es mucho más manifiesto, el peine genal. Un poco de Pulex irritans. El control implica no solo que la mascota esté curada y que las pulgas que vivían en ella estén muertas. No basta con esto, sino que también que el ambiente en que vive la mascota está libre de estos parásitos. En pocas palabras, así como yo hago tratamientos, le pongo un antipulgas, que es de uso común en animales de compañía, también se debe fumigar el medio donde está la mascota, ventilar, limpiar regularmente la cama de la mascota, ¿no? Claro, para que esté libre de estos parásitos. Y de todo esto, la eliminación de las pulgas de la mascota es tal vez el paso más fácil y más simple, dado los muchos productos especialmente diseñados para matar las pulgas que están disponibles en el mercado nacional. Entonces, es lo más fácil, es lo más simple, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, tengámoslo en cuenta. La Xenopsila cheopis, la taxonomía, el reino Animalia, pertenece al reino Animalia, al filo Artrópoda, clase Insecta, orden Siphonaptera, familia Pulicidae, género Xenopsila, especie Xenopsila cheopis. Estas pulgas, bueno, son parásitos de roedores, principalmente del género Rattus. Es el vector primario para la peste bubónica y el tifus murino. Esto ocurre cuando la pulga se ha alimentado de un roedor infectado y luego va finalmente a picar al ser humano. La vemos ahí. Es más conocida en su nombre vulgar, pulga de la rata oriental. Y lo característico acá es que vemos en la cabeza peine general y peine pronotal carente, no lo tiene, liso, ¿no? El cuerpo mide alrededor de 2.5 milímetros, las patas, vemos ahí esas patas enormes, comparando con las anteriores, entonces adaptadas ¿para qué? Para el salto, ¿no? ¿De dónde? De un huésped a otro huésped. Posee 3 regiones, cabeza, tórax y abdomen. La cabeza y el tórax tienen filas de cerdas llamadas peines. Y el abdomen consta de 8 segmentos que son visibles. La Xenopsila cheopis, esta especie puede actuar como vector de la peste, en pocas palabras, de esta bacteria, el Yersinia pestis, el tifus murino, que es la Rickettsia tifi, y también puede actuar como huésped para las tenias, en caso de Hymenelepis diminuta e Hymenelepis nana. Las enfermedades pueden ser transmitidas de una generación de pulgas a la siguiente, a través de los huevos. Puntos críticos y errores comunes, que son aquellas situaciones cuya identificación u omisión nos llevarán a un mejor control o no de la plaga problema. Son los procedimientos que van a hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de un programa, ¿no es cierto? Identificación de la especie, muy importante. Muchas veces ha sucedido, ¿no? Que se pensaba que el problema eran ratas y en realidad eran ratones. No, son ratas de techo, no, tu problema son ratas de piso. Entonces, muy importante, y para eso que, entre otras cosas, tenemos herramientas como el caso de las jaulas de captura viva, para hacer un mejor diagnóstico, para hacer un monitoreo, para saber inclusive hasta la edad de los roedores, ¿no? Si son jóvenes, si ya son adultos. Todo esto son herramientas que no debemos dejar de lado. Inspección minuciosa, muy importante ver por dónde transitan los roedores siempre, ¿no? Las huellas, el excremento, como vemos en este caso. Programa de control, diagnóstico de la situación, tengo o no tengo problema tanto de roedores o de pulgas, definición del área de trabajo, cuántos metros cuadrados involucra el problema que estoy teniendo, análisis de las variables bióticas y abióticas, si hay instalaciones, si hay alimentos que son favorables para que los roedores vengan a establecerse, revelamiento de las poblaciones a combatir un estimado poblacional, control directo inicial. Entonces, si no veo roedores pero hay pulgas, bueno, voy a empezar colocando, si ya veo por las evidencias, las excretas, por ejemplo, comenzaré a colocar cebos, ¿correcto? Control de ectoparásitos. Si no tenemos cerca ni perros ni gatos y hay pulgas, debemos de estar pensando que tenemos un problema de roedores. Ordenamiento del medio, un control directo complementario, evaluación constante, mantenimiento, vigilancia del medio, establecimiento de estaciones centinelas. Siempre estar pendientes del monitoreo. En resumen, los errores de roedores, falta de una inspección minuciosa,
hay que dedicarle el tiempo necesario, ¿correcto? Falla en la identificación de la especie, lo he dicho anteriormente, a ver si es rata, ratón, o qué especie pertenece, falta de aceptación de raticida. El rodenticida tiene que ser palatable, tiene que tener un buen olor, un buen sabor, que sea atractivo para el roedor, ¿no? Y esto demora un tiempo, ¿no? Hasta que el roedor se acostumbre al mismo. Falta el tiempo de cebadura, esperemos un tiempo prudente antes que comience a consumirlo. Número de estaciones cebaderas, si voy a usar, consignarlas en un mapa también, ¿no? Buena ubicación del cebadero, falta de inspección de áreas adyacentes. No solamente limitémonos a colocar puntos de cebado en áreas que nosotros creamos conveniente y lo que veamos, siempre hay algo más allá. Siempre hay un vecino que puede tener un problema. Les comento un caso que se estableció un programa de control de roedores en el distrito Surco, en un condominio, y todo muy bien, pero nunca dejaban de venir los roedores. ¿Y qué era? Que guardaban material de reciclaje y nunca nadie hacía nada. Entonces, ver qué hay al otro lado de la pared, muy importante, ¿no? Abundancia de alimentos palatables que no compita con los cebos que vayamos a usar, tipos de cebos por especie, puede ser bloque, puede ser pasta, puede ser pellet. Tenemos para escoger, ¿no? Hacia animales operarios y hacia personas que transiten por donde haya presencia de roedores muertos, ¿no? Tratamientos preventivos, ya dije anteriormente, se murieron los roedores, yo tengo que fumigar. Si yo estoy aplicando rodenticida, tengo que estar a la expectativa de la muerte de los roedores porque sé que va a haber infestación de pulgas, porque van a abandonar los roedores muertos, ¿correcto? Productos que no sean tóxicos, ni para el operario que va a aplicar, ni para las personas, ni para animales que estén por ahí dando vueltas, ¿no? En caso de que fuera un parque, por ejemplo, ¿no? Un comentario que nos lleva a la reflexión: lo usual no siempre es lo mejor, ¿correcto? Lo que nosotros hacemos hay que hacerlo bien, hay que estar evaluando constantemente que la metodología que estemos trabajando nos asegure un buen resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alec. Bastante Ernesto. profuso el tema y da para mucho. Sí, definitivamente. Sí, así que los invito a los que tengan preguntas. Alec está dispuesto a quedarse hasta las 12 respondiendo a las consultas, así que hay que aprovechar. Por favor. Con confianza. Con confianza. ¿Aló, se escucha? Sí, Rolando, se escucha. Hola, buenas tardes. Acá desde Chile, Rolando Zúñiga. Gracias. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Acá estamos celebrando el 18. Caramba. El 18 de septiembre, Fiestas Patrias. Felicidades. Gracias. Quería hacer una consulta respecto al último tema que planteó. Sí. Una vez que se eliminan los roedores, ¿cierto? Tiene que haber una fumigación para eliminar las pulgas, en este caso el ectoparásito. Así es. Si nosotros utilizamos un rodenticida que ya tiene aplicado dentro del rodenticida este compuesto que mata a los ectoparásitos, ¿es necesario hacer una fumigación posterior? Caramba, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, le comento un poco. Lo que habría que ver es cuánto de este principio activo que está en el rodenticida va a llegar a vía sistémica y va a estar biodisponible para que sea consumido finalmente por el ectoparásito. Entonces, si bien es cierto, va a tener cierto grado de efectividad, pero no nos asegura un 100% de cobertura. Por eso se recomienda un insecticida, adulticida en este caso. Un adulticida lo ya podemos aplicar por aspersión. ¿Sí? Ok. O sea, es mejor tomar esa medida como de resguardo, podríamos decir. Sí, así es. No dejaría de lado la aplicación de un producto vía aspersión, por ejemplo, ¿no? Un insecticida, adulticida. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, habían dos preguntas en el chat que iban sobre la misma línea, ¿no? Sobre el uso de rodenticidas con fipronil.
Ok. Y hay una que dice, ¿qué piensas sobre la tecnología como método de monitoreo? La verdad que, a ver, lo que estuvimos usando hace no mucho era el tema de, a ver, la tecnología de GPS para hacer seguimiento a la dinámica poblacional de los roedores. Y sí, la verdad que nos ha dado bastante buenos resultados, ¿no? Es una herramienta que es válida. Y si la tenemos, hay que usarla. Sí, es correcto. Ujú. En eso sí, la tecnología, la inteligencia artificial, estaba viendo yo, puesta al servicio de control de plagas y especialmente Ujú. al control de roedores, ¿no? Uso de Sí. las cámaras, uso de sistemas de videovigilancia, en fin. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es más eficaz, la bromadiolona o el Brodifacum? La verdad que los dos son eficaces. Aquí lo que va a mandar es la dosis ingerida, ¿no? Pero más importante es el producto final. ¿Qué tan atractivo es para el roedor? ¿Correcto? Porque hay productos muy buenos que muchas veces en campo agarra y dice, bueno, tengo un problema de roedores, vamos a poner este cebo. Y no les da un buen resultado. Entonces lo que siempre se recomienda es hacer una prueba previa para que el roedor escoja entre 2 o 3 tipos de cebo y que el que el roedor escoja, ese es el que voy a usar finalmente. Porque puede decir, no, ese producto no fue consumido, es un mal producto. No, es un buen producto, pero a ese roedor no le gustó. ¿Correcto? Y ese rodenticida que no fue consumido en este lugar, sí puede ser aceptado en otra zona. Entonces, la conclusión es sencilla. Lo que el roedor prefiere, hay que darle. En pocas palabras. Sea bromadiolona, brodifacum, cualquiera de los dos son válidos. Hemos tenido muy buenos resultados con los dos. Sí, bueno. Una pregunta interesante que viene, la rotación del producto químico, en este caso el rodenticida. ¿Cada qué tiempo se tiene que dar? Ya, sí, muy buena, es válido. Primero que nada, ¿qué tan aceptado es este cebo? Y segundo, como yo voy a estar haciendo monitoreo constante, si estoy viendo que la curva de fluctuación de la población disminuye, vuelve a subir, y llega un momento que no va a haber mucha afectación a la población, y la población veo que va a seguir aumentando, ese es el momento preciso para una rotación, para pensar de que efectivamente este principio activo como tal debe de ser cambiado. Que acá no vale eso de jugador que funciona no es cambiado en el siguiente partido. No, no. Y eso lo he escuchado varias veces, ¿no? Si me está dando un buen resultado, ¿para qué lo voy a cambiar? Claro. Lo he escuchado. Sí, por eso te lo Sí, pregunto. cierto, cierto. Sí, ¿para qué? Sí, no, buena pregunta, buena pregunta. No, ¿para qué? Acá hay Eso debería un ser. comentario de un compañero que menciona, en una casa en San Borja, en los últimos 30 días hemos Sí. capturado 17 ratas, las cuales no consumieron ningún cebo durante las 2 primeras semanas. Recurrimos a un preparado artesanal que incluye esencia de vainilla. Ya. Ahora hemos ampliado el radio de acción hacia casas Ujú. aledañas. Entonces, interesante el comentario porque viene acá el tema del uso de preparados artesanales. ¿Qué opinión te merecen? Así es. Bueno, si bien es cierto, se usa bastante en nuestro medio, el cebo artesanal tiene poco tiempo de vida. O sea, se va a deteriorar rápidamente porque va a perder humedad, va a perder olor, y al perder el olor, lo primero que vamos a estar perdiendo es que el roedor se sienta atraído, porque si no huele bien, menos lo va a consumir. Entonces, a menos que se vaya a reponer rápidamente, pero la verdad que involucraría un gasto de tiempo y dinero estar haciendo esto, ¿no? Todo este proceso de tengo que prepararlo rápido, tengo que estar contra el reloj para que el roedor lo consuma, considerando que la neofobia es la que va a mandar acá, porque el roedor primero tiene que acostumbrarse al cebo en sí, al producto en sí, dice, ¿qué será? O sea, ¿será confiable? Y mientras va pasando,
ese rato va pasando tiempo, entonces el cebo se va a ir ya deteriorando. Se deteriora ni bien se instaló, ¿no? Porque no tiene un preservante. Entonces, es una alternativa que la verdad en el tiempo no les va a dar mucho, no va a durar mucho tiempo. No tiene mucho tiempo de vida útil un cebo preparado de forma casera. Es como para un sistema de ataque más que para un sistema de prevención, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo puedo saber que mi rodenticida no está dando efecto en el control? Primero que nada, vamos a monitorear. Si no ha sido consumido, efectivamente, ese rodenticida no me va a dar ningún resultado. Ahora, si ha consumido, quiero saber qué tanto. Para eso es el monitoreo, ¿no? Ahora, y viendo también la mortalidad. Porque de repente puede consumir una dosis tal, de repente es una dosis baja, tóxica, que no pueda llegar a ser letal. Si es que es consumido. Entonces, todos estos criterios hay que tenerlos claro al momento de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y eso se observa más en el caso de bromadiolona, ¿no? Cuando no se alcanza la dosis letal Sí. mínima requerida. Bueno, más Así preguntas. es. ¿Qué componente Brody activo es Facun va a ser recomendado? un poco más. Sí, Brody Facun. ¿Qué componente activo es recomendado para la fumigación en atacar los ectoparásitos a la muerte del roedor? Ya. Primero que nada, hablar de un producto que no sea tóxico, que no produzca escozor, irritación, ¿no? Y que tenga bajo olor. Con estas características tenemos, en nuestro medio estamos usando con buenos resultados una beta-cipermetrina, que no es tóxico, no tiene un fuerte olor, y la mortalidad está en el rango del 92 al 98% de mortalidad a los 10 minutos post aplicación. Les comparto el ejemplo de la molécula que venimos trabajando ya hace buen tiempo, ¿no? Acá hay una pregunta interesante que da mucho para comentar, es Sí. comentarios sobre resistencia de los roedores a los anticoagulantes. ¿Correcto? Sí, bueno, hay un grado de resistencia, sí, varía de un individuo a otro. Sí, va a haber. Y es una característica inclusive que se menciona en muchos casos que es una característica heredable, pero no en la mayoría de roedores, ¿no? La resistencia mayormente se refiere para lo que es control de insectos antes que para roedores. Y es más palpable en el caso de insectos que de roedores. Les comento algo curioso, por ejemplo, manejamos rodenticidas en nuestro medio que pueden ser consumidos en una dosis, la verdad que sea tóxica, no necesariamente letal, pero al ser tóxico produce decaimiento en el animal. Entonces, las características de la propiedad de tener olor, un olor agradable, se impregna en el animal. Y esto ha pasado bastante. Esto ha pasado bastante porque al impregnarse en el roedor va a consumir el producto, va a estar en el principio activo a nivel... Por lo primero que va a buscar es refugio, como se va a sentir mal. Y los demás roedores, cuando lo van a ver, que está llegando todo decaído, todo así, medio moribundo, no moribundo, ojo, medio decaído nomás. La esencia de vainilla para el control de roedores, para rodenticidas, ¿no? Y te comento algo al respecto en relación Sí. a lo de la resistencia. Y fue algo que leí hace, bueno, no tan pronto, hace como 2 años atrás. Resulta que en Europa, Okay. en Alemania específicamente, tú sabes que Alemania es uno de los mayores productores de cebo y de bromadiolona específicamente, encontraron una especie, unos roedores que estaban atacando una panadería. Se utilizó bromadiolona para tratar de controlarlas y se notó que las ratas no morían, sino más bien engordaban por efecto del alimento que tenía.
Así es. Se hicieron las capturas de algunos especímenes, se les eliminó, se les estudió, se les hizo una corrida de PCR y se determinó material cromosómico. Mira, hasta ese nivel trabajaron y encontraron que estas ratas tenían un gen que les daba resistencia a bromadiolona. Y no eran ratas oriundas de Alemania, sino que habían sido ratas importadas de Turquía, eran ratas turcas. Y bueno, yo bromeaba con eso de que las ratas turcas estaban de moda, pues con esto de las novelas turcas, que fue todo un boom hace como 2 años. Entonces, es por eso que el nivel de uso de bromadiolona en Europa ha descendido en relación a otros componentes, tipo brodifacum, tipo difetialona, y va por ese lado. Yo creo que la pregunta iba por ese lado, ¿no? Sobre resistencia de roedores anticoagulantes, que está comprobado, por lo menos en esta especie, que tiene un gen que le confiere resistencia a bromadiolona, básicamente. Sí, sí, justo un poco eso estaba comentando, de que la resistencia en sí es una característica que es heredable en una pequeña parte de la población, pero es heredable. Entonces, está ahí. Uh-huh. Ujú. Mira, estamos inundados de preguntas, así que vamos a tener que avanzar. Sí, sí. Algunos Claro. cebos contienen semillas para hacerlo más atractivo para los roedores. Sin embargo, he visto que otros insectos los consumen. ¿Esto puede afectar el que sea atractivo para los roedores? ¿Cómo se puede manejar esto? Sí, bueno, acá en campo hemos encontrado muchas veces de que las hormigas tienen preferencia, porque bueno, es un olor dulzón, entonces les va a interesar, pero no hemos visto ningún impacto negativo en lo que es aceptación del roedor para ese tipo de cebo. Y estoy hablando de un estudio un retrospectivo de hace 5 años en promedio, entonces no hay ningún problema con eso. Pero sí es obvio que al menos los que hemos observado, que luchamos mucho contra caracoles, por ejemplo, y contra babosas que se suelen comer, y los grillos, y que se suelen comer Sí. los cebos, y nosotros dan falso reporte de positivo cuando en realidad no son roedores los que se lo están comiendo, ¿no? Así es, así es. Y la pregunta es, ¿cómo se puede manejar esto? Obviamente, en ese caso hay que hacer trabajo con molusquicidas y con control de insectos que, en el caso parecido a los grillos, eviten pues el consumo innecesario de estos rodenticidas, estos cebos que están dirigidos a otro tipo de control. Así es. Mencionaste, no sé si lo mencionaste o lo vi en el chat, si estás familiarizado con el uso del Biorat. El Biorat es un ¿Correcto? rodenticida a base de salmonela cubano, se vende en el país. Sí. Sí, si tienes alguna información al respecto, ¿no? correcto. Bueno, el hecho que el roedor consuma un rodenticida en base a salmonela, o sea, va a llegar a nivel sistémico, a nivel gastroentérico, entonces puede a la vez el roedor también ser un diseminador. Entonces, puede ser un problema, no, sería un problema en realidad a considerar. Por eso es que yo la verdad no soy partidario de este tipo de cebos, ¿no? Hay que minimizar nuestros riesgos. Sí, sí, definitivamente. Y sobre todo para el sector avícola, es como está prohibitivo, ¿no? Por el efecto que pudiera tener en las aves más que en los roedores. Consulta, a las palomas. Te comento un poco sí, dime. respecto. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, Antes de avanzar con eso, mira, si yo, ya sea aislado salmonela, si tengo problema de moscas, puedo tener problemas de salmonela. Si tengo problemas de roedores, puedo tener problemas de salmonelas. Son portadores. Si tengo escarabajos, también problemas de salmonela. Y encima, darle un cebo que contenga salmonela. Claro, yo mismo me estoy creando el problema. Sí, así de sencillo. Claro. Más salmonela. Consulta, las palomas, ratas aladas, ¿cuál sería el cebo que debo aplicar en mi casa ya que hay una gran población de palomas? Una pregunta de Katy Sampen.
Muy buena la pregunta, Katy. Lo que pasa es que aquí hay algo clarísimo, que la legislación lastimosamente protege a la plaga. En otros países, cuando las aves o animales silvestres comienzan a aumentar en número, se practican sacas controladas, ¿correcto? Para bajar un poco esa población, no para erradicarlo, sino para controlar un poco esa población. Aquí podría ser una alternativa, sí, no está normado hacerlo. Si comenzamos a matar palomas, nos exponemos a una fuerte multa, pero debería de ser evaluado. Por lo pronto, los mismos vecinos en diferentes barrios tú ves que es una práctica habitual salir y alimentar a las palomas. Entonces, yo no quiero palomas, pero mi vecino tengo la mala suerte que sí, que tiene un horario para ir a darle de comer a las palomas. Entonces, tiene que haber una multa para esa persona que está alimentando el problema. Entonces, en casa yo podría poner mallas, poner diferentes disuasivos, pero la paloma igual va a pasar volando. Las excretas van a caer encima de mi casa. Entonces, es un tema a considerar, ¿no? Debería ser normado, considerar, no sé, de repente una saca estacional, normar o multar a las, mejor dicho, multar a las personas que den de comer a estas aves. Te pongo el caso de que aquí en el distrito de Surquillo, tú pasas a las 4 de la tarde por la vereda y mejor vas por la pista, porque todas las palomas están en los cables sobre la vereda, esperando porque saben que a esa hora muchas personas cuadra a cuadra salen a darle de comer. ¿En serio? Ahí está el problema. Y el tema, reforzando un poco el tema y respondiéndole a Katy, no es tan sencillo como qué cebo colocar, porque Sí. muchas veces las especies están protegidas, entonces puedes meterte en un problema si vas a... Lamentablemente la legislación en ese sentido, al no considerar las plagas, las protege y no puedes eliminarlas. Así Lo es. más que puedes hacerles es trasladarlas a otros lugares. Trasladar, y lo que también se usa es el método de control de población. Control de población, darle cebos. En nuestro medio se usa mucho la dicarbacina. Sí. Es una alternativa, ¿no? O sea, no le hace ningún daño a la paloma, ¿no? Al ave silvestre. Ave silvestre de área urbana. Todo lo esteriliza. Así es. ¿Cómo defines palatabilidad y cómo saber qué cebo es más palatable y para qué especie de roedores? Claro, palatabilidad es el grado de aceptación de un cebo. Quiere decir que, por decirlo en pocas palabras, qué tan rico, qué tan atractivo es ese producto final para la plaga. ¿Correcto? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Y qué cebo es más palatable para qué especie de roedor? Ya. Justo lo que comentaba hace un rato. Yo cuando voy a poner un cebo, o quiero empezar un programa de control de roedores, uso diferentes tipos de cebo. Puedo usar pellet, puedo usar bloque, puedo usar pasta. Entonces, voy a hacer una prueba previa antes de instalar el programa. Y el roedor va a tener predilección por uno de los tres. El que el roedor escoja, ese es el que voy a usar. Así es. Si tienes estaciones de cebamiento instalados en un área y en la misma área también haces desinsectación, ¿el olor del insecticida interferirá en el consumo de los cebos instalados? ¿Los contaminará? Ya. Si estoy usando cajas cebaderas, ninguno. Si estoy usando tubos de PVC, muy poco, porque además el producto se va a terminar secando, se va a volatilizar, y la verdad no creo que vaya a afectar mayormente. ¿Qué tipo de cebo sería adecuado utilizar? ¿Cebo en pasta o mini bloque para una planta de procesamiento de aves? Cebo en pasta o mini bloque. Primero que nada en exteriores, todo en cerco perimétrico, porque puede ser un contaminante. Por una parte, el bloque, si está dentro de una cebadera, cualquiera de los dos es válido. Cualquiera de los dos. Si es un bloque, sí, va a producir un poco de polvillo, que en teoría el polvo es dominante. Pero la probabilidad que está en el exterior de la planta pueda llegar
donde está la misma playa de faenamiento, donde están los chillers de aves, es prácticamente improbable, ¿no? Y otra cosa, lo que el roedor prefiera, si no hay una fuente de agua, voy a usar una pasta porque tiene un grado de humedad, ¿no? Muy importante eso también. Sí, claro. Preferiría en ese caso usar pasta antes que bloque. Claro. ¿Cuál es la forma adecuada de la disposición de roedores muertos? De la disposición, se entrecortó tu comentario. ¿Cuál es la forma adecuada de la disposición de roedores muertos? De... Roedores muertos. Ah, perfecto, ya. Bueno, claro, primero que nada, retirarlos con indumentaria de seguridad, guantes, un filtro, ¿no? Un filtro nasal, y de ahí, bueno, incinerarlos. Se recomienda incineración y cubrirlos. En algunos casos se menciona con cal, y en otros casos después incinerarlos simplemente con tierra, ¿no? Nada más. Pero mejor incinerarlos. La aplicación del insecticida, hemos acopiado los roedores muertos. Necesario, muy necesario. Por rato se corta. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ah, ok. Sí, te escucho claro. Ok, si Sí. un perro o un gato comen un ratón intoxicado por algún cebo, ¿puede presentar algún síntoma a la mascota? Una tendría que preguntar cuánto de ese cebo consumió ese ratón, ¿no? No se menciona mayormente que haya habido casos de mortalidad de un gato doméstico por comer un ratón que ya murió. Para el gato doméstico es más atractivo corretear al dragón, para el dragón, pero me estoy hablando de producto comercial. Me acordé, ya iba a llegar a eso después. Perseguir al ratón, ¿no? Perseguir al ratón no es atractivo para el gato. Entonces, si ya está muerto, la verdad que no. Por eso conocemos el juego del gato y el ratón. Si no lo corretea, el gato, la verdad, no se va a interesar mayormente. Y en campo, lo que hemos visto anteriormente en centros de producción, ha sido que alguien por ahí tuvo la genial idea de usar un control biológico para control de roedores y trajeron gatos. Entonces, esta anécdota que era que tenían un ratón por ahí, el gato salía atrás del ratón. Pero cuando la infestación se le bota a tal nivel, los gatos se quedaban en casa, no salían a corretear al ratón, porque ya no era un ratón, eran 20, 30 ratas. Y las ratas pues se van a defender, ¿no? Y lo van a pensar. Así es. Por eso es que el control biológico en ese sentido no funciona. Y otra cosa más. Sí, dime. Sí. ¿Qué pasó? Que trajeron los gatos y nos dimos cuenta que eso personal muchas veces vive en las mismas instalaciones, en caso de una granja, vive dentro de las mismas instalaciones, en una granja de reproductoras, y después mes a mes pasaba el tiempo y me daba cuenta que las señoras no salían embarazadas. Y efectivamente sí, o sea, roedores casi no se veían. Y hablando con el encargado de granja, se hizo un descarte de toxoplasma y todas las damas dieron positivo. Entonces por el gato. Poniendo a los operarios también. Así es. Por los gatos. Un problema ahí terrible. Entonces, todo ese tratamiento se erradica. Los gatos se esterilizaron, les buscamos hogar, no más gato, y no, porque puede haber un problema legal de por medio ahí, ¿no? Claro. Así es. Y me has hecho recordar de otro intento de control biológico fallido, es que en una población había, en un campo, un ataque de ratas, y a alguien se le ocurrió soltar serpientes. para que las serpientes se reproduzcan y coman a las ratas. Y el problema se cambió, ya no había problema de ratas, ahora era el problema de serpientes en el campo, ¿no? Claro, sí, Suele suceder. Sí. ¿Qué otras alternativas existen a los anticoagulantes cumarínicos de segunda generación? ¿Qué otras alternativas? La verdad que lo que estamos usando ahorita, bueno, hemos estado trabajando hasta hace un tiempo bromadiolona, brodifacum, y es lo que mejor resultado nos está dando ahorita.
¿no? Bueno, aquí nada es desconocido, que si no puedo tener el principio activo que quiera, pero si no hago un buen trabajo de seguimiento, no voy a tener el resultado que deseo. Sí. Y yo creo que la pregunta viene también a colación de, hay una normativa europea que regula el uso de los cebos rodenticidas de segunda generación hasta con fecha de defunción ya. Sí, sí, sí. Entonces va por ese lado, creo yo. Y debo comentarte también, debes estar, creo que contigo lo compartí en algún momento, el tema del Good Nature. No sé si recuerdas este aparatito que trabajaba con un atrayente y una bomba de anhidrido carbónico Sí. que desnucaba al roedor, ¿sí? Así es, No sí. era químico, Sí. tenía una alta capacidad de efectividad, ¿no? Así Eficacia y es, así efectividad. es. Entonces, Sí. todavía no se ha popularizado, ya hay en el país, es más, yo lo Sí. tengo, Ujú. pero parece que todavía el tema va, los precios todavía no son asequibles para todos los sistemas de control, ¿no? Va por ese lado. Eso es cierto, además, en nuestro medio lo que va a mandar, y eso es a todo nivel, quiero sacarle el máximo provecho a lo que estoy pagando, ¿no? Y mientras menos pague y más beneficio tenga, pues va a demorar un poco esa tecnología que sea aceptada en nuestro medio, que es muy buena, pero va a demorar. Sí, es cierto. Aquí hay una pregunta interesante que no lo había escuchado antes. Dice, generalmente donde encontramos ratas no detectamos ratones pequeños de músculos. ¿Existe alguna razón? No es la regla. Te puedo comentar que en granja en muchas ocasiones tenemos rata y ratón en simultáneo. O sea, es tal el grado de infestación, tal el alimento a disposición, que esa regla no existe. O sea, depende de la cantidad de alimento y agua disponible como para que no haya esta competencia. Es variable en función a estas dos consideraciones, ¿no? Ujú. Ujú. Así es. José Villanueva nos ¿Pueden hace convivir tranquilos? Sí, mientras no falte. Sí. Dime. José Villanueva nos hace la aclaración. La aplicación del Biorrat es para aplicar en madrigueras. Entiendo yo que por lo que conversamos de Sí, 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 claro. la demonización que hicimos Sí, del uso del Biorrat en avícolas, ¿no? ¿Qué claro. opinas de la vacuna Bueno, en de... realidad, Sí, dime. dime. No, No, en sí, sí. realidad yo lo veo no por el lado comercial, sino como técnico. Ujú. Y si tengo, en caso de una granja, no voy a querer traer un poco más de salmonela pues cerca a los animales, ¿no? O sea, la idea es buena, o sea, pero hay que ver los riesgos. O sea, que funciona, funciona, nadie lo va a discutir. Pero bueno, eso ya depende de cada técnico, también se respeta. Sí. Ujú, sí, claro. William Quevedo nos dice, ¿qué opinas de la vacuna de Farvet que se basa en salmonela injertada con SARS-CoV-2 para humanos? ¿Has escuchado algo de eso? Yo particularmente no. Bueno, sí, sí he escuchado y bueno, hay que esperar resultados, ¿no? Hay que esperar a ver cómo va, porque todavía está en etapa de evaluación y creo que para el mes de, ¿qué estamos? Septiembre, para el mes de noviembre creo que ya debe estar, ya haber sido validada totalmente. Hay que esperar nomás, o sea, si es una alternativa, bienvenida. Y qué bueno que sea producto nacional. Bueno, habrá que Claro que ver. sí, es buenísimo. ¿Y es salmonela con virus de Sí, 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 SARS-CoV-2? sí, 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 sí. Ah, Así es, mira, no así había es. escuchado. Ujú. Ok, esta sí es para tu cancha. A Recomendaciones ver. para el cebado en zonas avícolas. Primero que nada, una buena inspección, ¿no? Muchas veces pasa que un granjero, en conversaciones que hay, dice, yo he usado este cebo, me fui bien, perfecto, yo voy a usar el mismo. Y al poco tiempo, no, a mí no me dio resultado. Lo primero que nada es una buena inspección, ¿no? O sea, si ratas, ratones, o sea, ver especies, uno. Y dos, hacer una prueba previa para que el roedor escoja finalmente. Puede parecer gracioso, pero en realidad es lo que nos ha dado resultado, que el roedor escoja qué es lo que más le gusta. Entonces, más fácil no puede ser ahí.
¿no? Y porque si uso un producto con el criterio que tú, en otra zona, algún colega u otro granjero, no me está asegurando un buen resultado. Una prueba previa, la verdad que vamos sobre seguro. Carlos Chalco te pregunta, ¿qué muestras le hicieron a las mujeres por lo de los gatos? Descartaron toxoplasma. Todas a la posta hicieron descarte y dieron positivo a todas las señoras. Pero Ok. solucionado, eso fue, sí, hace varios años atrás. Entonces, mejor evitarse problemas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta. ¿Qué opinas sobre el uso de líquido rodenticida? Bueno, también menciona, sí, muy caro el equipo de disparo de CO2, el Good Nature, no es Cold Nature, sino Ujú. Good Nature. Y no es caro, ¿no? Como decía Alec, depende mucho es una tecnología novedosa, todavía está un poco Así es. prohibitiva, pero es muy buena, o sea, va por ahí. Sí, Bueno, ¿qué opinas sobre el uso de sí. líquido rodenticida? El líquido rodenticida como tal, menos en la costa peruana, es una buena opción. Bueno, es desértica, es árida. O sea, si le vas a poner el líquido con el cebo ahí, o sea, va a dar un resultado así. Pero hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, les comento un poco, nosotros lo trabajamos hace un tiempo en ciertos establecimientos, pero lastimosamente si hay mucho polvo, se va a apelmazar rápido. Se va a dejar de ser interesante para el roedor, ¿no? Si yo tengo la seguridad de que lo estoy poniendo en un punto de cebado, que no va a estar en contacto con el polvo, y que pues me va a dar tiempo para que el roedor lo ingiera, buenísimo. Acá dice, usarlo dentro de bebederos, dentro de estaciones cebaderas con llaves. Sí, pues efectivamente lo que tú acabas de mencionar, Claro, ¿no? claro, sí, 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 sí. Claro, así funciona. Si lo vas a trabajar así, Protegido. adelante, está bien, ¿sí? Ujú. Ok, creo que... ¿Alguna otra pregunta? Dice, la estación Neptuno de Plus Diversity trae un bebedero. Sí, Es para va a el estar uso bien de este protegido, así que, rodenticida líquido, sí. claro, va, sí, claro que sí, proceda. Ok, creo que no hay más preguntas por ahora. Ya, muy buenas todas las preguntas, ¿eh? Sí, Muy sí, buenas muy, preguntas. muy variadas. Sí, sí. Ernesto, buenas noches, disculpa. Carlos, Llegando ¿cómo ya para estamos? estar escribiendo. Dímelo. ¿Qué tal? Sí. Para el doctor, consulta, el ¿Cómo uso está? de linternas UV dentro Sí. de ambientes cerrados, en donde no funciona una trampa adhesiva, una Tomahawk, en donde no funciona nada. ¿Ya ha tenido experiencias con el uso de estas trampas, estas linternas, perdón, UV, Sí, sí, para buena realizar el pregunta. tratamiento? Ya. Sí, gracias por la pregunta y la verdad, no lo puse, esperaba que alguien me hiciera la pregunta, mira, felizmente, sí, sí lo hemos usado anteriormente para lo que es básicamente detección de las huellas de orina, ¿no? Lo hemos usado bastante en campo. Es una buena alternativa. Si las estás trabajando, dale, con toda confianza. Es una buena herramienta de diagnóstico. Rápido. José Gabriel dice, leí una vez que en Europa usaban hielo seco para ponerlo en las madrigueras. De esa manera el deshielo emitía CO2 y mataba a las ratas dentro de la madriguera. Bueno, es en Nueva York en realidad. En Nueva York se utiliza el uso de hielo seco como sistema de control de roedores, ¿no? Lo dijo Bobby Corrigan en la charla que tuvimos. Sí, Y es altamente eficiente, ¿eh? sí, claro que sí. Claro, la idea es continuar con la cadena de frío si es que voy a usar este tipo de metodología, ¿no? En caso de la costa peruana, que es desértica, a veces no hay luz en granja. Es complicado. Entonces, se complica un poco, Sí, ¿no? se Sí, complica un poco. es válido. Claro, sí, sí, sí se puede. Ujú. Pero hay que ver dónde, ¿no? Alex Cruz te pregunta, tengo problemas de ardilla en árboles de manzana. ¿Qué me recomiendas?
Caramba, no vayas a matar las ardillas nomás. Sí, es complicado, es complicado. Sí, no te recomendaría cebar esas manzanas, no sé. La verdad que poner un disuasivo de repente, a ver, lo que se hace muchas veces en campo es enmayar el árbol frutal, ¿no? Ponerle difícil a la ardilla que pueda trepar. Puede ser una opción. Como decirte, la idea es, si yo no quiero que lleguen a los frutales, en la zona de Ica se usa mucho el enmayado, ¿no? Para casos similares. Sí. Es cierto, ¿no? El cuidado con las ardillas en diversos distritos de Lima, dice, transitan por todas partes, sobre todo por San Isidro, Sí, San sí, sí. Borja. San Borja, Surco, abundan. Sí. Ujú. Ok, listo. Bueno, José Villanueva nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el uso de aceites esenciales como el mentol o el eucaliptol para disuadir a los roedores? A ver. Sí he escuchado que se usa, pero podría ser un disuasivo temporal y en todo caso no efectivo para la mayoría de los roedores, porque en realidad no es un olor que sea tan desagradable, ¿no? El mentol, el alcanfor. Bueno, además ya hay que ver costos, ¿no? ¿Qué tanto sería? Porque barato no es. Entonces, hay otros disuasivos, ¿no? Lo principal sí es que... Ahora, la pregunta es, ¿se trata de ambientes cerrados o abiertos? ¿No? Porque si son ambientes cerrados va a ser más fácil recurrir, ¿no? ¿Cómo se llama? Barreras físicas, ¿correcto? Entonces, dependiendo de también dónde lo queremos instalar. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de utilizarlo en ambiente, pero ambiente cerrado, ya en donde se metió Ya. un ratón justo al motor de unas cámaras de frío, unas Uy, congeladoras, ya, ya, caramba. y el ambiente era muy pequeño, reducido, hacía calor y no había cómo sacar, no podías ni siquiera jalar los congeladores, no podías moverlos, No, pues. y estaban Claro. cargados, estaban pesados. Entonces lo que nosotros hicimos fue aplicar aceite esencial en los Correcto. perímetros, cerramos la puerta, apagamos la luz, habíamos colocado trampas adhesivas ya y a esperar el baile, pues. Y después de unos 5 o 10 minutos, ya el roedor estaba loco, ¿ya? Y, Una metodología un y tanto novedosa. cayó, y Siempre hay cayó algo nuevo. pegado, y Yes. cayó pegado. Ya, Y ya. esa es la experiencia Ah, que yo tuve. Yo siempre ya. hacía esa pregunta. Ya. No, si te ha ido bien, entonces, ha sido validada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, sí. Lo que pasa es que este ambiente, ese tema de los roedores es toda una ciencia y siempre día a día nos preguntan, ¿y Sí. qué hago esto? Y hace poco un colega también le decía, ¿sabes qué? Si tienes este problema, ve al lugar, cierra la puerta, siéntate un rato y ponte a pensar y ve a observar qué está haciendo alrededor, por dónde entra, por dónde se transita, para que puedas tomar también Sí, tus medidas para que puedas capturarlo. Si no, claro. las ratas son muy inteligentes. Sí, ya lo creo. Sí, cierto. Bien que hayan podido hacerlo así. Qué bueno. Ya, tenemos la pregunta de Diver Marcos Saldaña, que nos dice, ¿son efectivos los ahuyentadores que emplean frecuencia y sonido diferenciadas? La verdad que no sé si es que el roedor se acostumbra rápido, pero en realidad esto se usa bastante en campo, ¿cómo se llama esto? Zonas agrícolas y en condominios en playa. Y la verdad que el roedor pasa por el costado del ahuyentador las veces que quiera. Sí, se Creo acostumbra que rápidamente. el tema de estos aholladores ya deberían usarse solamente en pasadizos, por el tema del rebote de la frecuencia. Algo así Podría estuve ser, leyendo hace un tiempo. podría ser sí, pero al final va a generar cierto acostumbramiento. El roedor, si quiere llegar a una fuente de alimento, algo que le atraiga, poco le va a importar. Eso sí también hay que considerarlo, ¿no?
Que si bien es cierto, es una opción, pero hay que ver qué tanto resultado nos va a dar y cuánto nos va a costar esa tecnología, ¿no? Así Y por es. cuánto tiempo. Sí. Tenemos la pregunta de Marco Aníbal Sánchez, quien nos Bien. pregunta, bueno, buenas noches, la mejor disposición de un roedor vivo atrapado en una jaula. Debe ser una tomahawk. Ya, perfecto. Ya. Primero que nada, si es una jaula de captura y cuando ingresó y de repente, yo opto por un cebo rodenticida dentro de la jaula de captura viva. Entonces, si ya lo consumió, yo sé que ese roedor va a morir. Le tomará un día, 2 días, qué sé yo, 3 días, no sé, pero sé que va a morir igual. Entonces, si es así, ya espero que muera. Sí, porque se refiere de repente a eliminarlos todavía estando vivos, ¿no? Muchas veces se usa el ahogamiento. Bueno, es una práctica un poco cruenta, ¿no? Pero si consumió el cebo, bueno, esperar nomás que haya efecto. Ok. Sí. Tenemos la pregunta de Ricardo Reynoso, nos dice, ¿alguna vez en Ica, en una planta de zapallitos, estos tenían que ser guardados durante 3 meses en temperatura menor a 0 grados? Luego de los 3 meses se encontró un nido de roedores en el interior de los zapallitos. ¿Cómo pudieron sobrevivir a ese frío los roedores? Bueno, el roedor sí puede llegar a temperatura de hibernación. En muchos casos se ha encontrado eso, se encontrado en campo. Entonces, dentro del zapallito, bueno, el zapallito tiene una corteza tal que es un aislante también. Ahora, ¿realmente estuvieron ahí al momento que el zapallito ingresó o el roedor ingresó después de que el zapallito ya estuvo ahí en la cámara? Habría que ver bien eso. O sea, si ingresó cuando ya el zapallito estaba en la cámara, entonces hay que ver bien ese acceso que tuvo el roedor, no debió haberlo tenido a la cámara, ¿no? ¿Qué se podría presumir? Bueno, Que ingresó en el zapallito. no, yo podría presumir que el roedor ingresó después de que el zapallito estuvo ahí y que pues de repente el olor, porque el zapallito tiene un olor dulzón, es atractivo. Entonces el roedor por ahí aprovechó alguna grieta, alguna hendidura y se metió. Yo pensaría eso en el momento, claro. Es lo más probable. O sea, si hay una fuente de alimento, algo que huele rico, al roedor poco le va a importar si hace frío o no. ¿No? Tiene que comer, si no muere. Igual va a morir, sí. Pero tiene que intentarlo al menos. Ya, ahí también habría que ver el tema, una revisión que a veces no hacemos es Sí. la parte de mantenimiento. Por ejemplo, el tema de cada qué tiempo le hacen mantenimiento a un equipo de aire acondicionado o en este caso a los motores de estas cámaras de frío. Porque no vaya a ser que haya hay una fuga, una abertura por allí que nadie la ha visto ya y no la encontramos. Entonces también algo que nos ayuda bastante como controladores profesionales que somos es hacer la pregunta de mantenimiento. ¿Cada qué tiempo le están haciendo el mantenimiento a los motores, al sistema? Porque si el mantenimiento se ha acortado, es porque también hay fuga. Claro. Posiblemente. Es una posibilidad. Sí. O sea, hay frío, pero no tanto como para que el roedor no deje de ingresar, ¿no? Claro. Gracias. Tenemos la pregunta de John Bazán Romero que nos dice, ¿qué tan efectivo es el Kill-Pus en madrigueras? Kill-Pus. ¿A qué se refiere con Kill-Pus? Un producto, un ingrediente. Si John nos puede ayudar con eso, vamos leyendo. Fanon dice, sí, se han encontrado roedores en frigoríficos dentro de zapallitos, deben estar felices. Definitivamente. Definitivamente. A ver, Ernesto, ¿estás por ahí? Sí, gracias Carlos. Okay. Kill-Pus dice son cápsulas. ¿Cápsulas de qué? Para terminar con esta pregunta, y John Bazán Romero. Buenas noches. En la empresa donde trabajo normalmente se ha utilizado Kill-Pus en madrigueras. Son pequeñas cápsulas que al momento de introducir las madrigueras se evapora. Ya entendí, ingeniero. Kill-Fos
Es Kill ya, Force, exacto. Killfos. Ay, ahora sí se está pensando ese producto, no me suena, ¿no? El No lo fosfuro tengo aluminio. Fósforo de aluminio. Sí, sí, el fosfuro aluminio, Killfos. Ah, ahora sí. Ya, si bien es cierto, es una alternativa que es válida, pero ese es para ambientes que no hay cerca población humana, ni En tampoco los exteriores. hay que tener cuidado. En exteriores, ya. Sí, lo Si que pasa es que la planta comparte, bueno, compartimos parte de la sequía, sí, y ahí normalmente ya tenía acumulación de residuos que ahorita se le está dando mantenimiento constante. bien. Ha tenido presencia de madriguera. Entonces se ha Ujú. aplicado y esa era mi pregunta, ¿qué tan efectivo es, no? El fosfuro aluminio, el efecto letal que tiene, sí. O sea, no hay manera de contrarrestarlo. O sea, que es efectivo, es efectivo. ¿No? Siempre tener cuidado porque a veces puede haber una desembocadura de madriguera hacia una zona de oficinas y pues es letal para el humano, ¿no? Y lo que sí recomendaría, si es que hay una zona hay acequias, y donde hay acequia crecen malezas, hacer una limpieza de maleza en la acequia permanente, ¿no? Para que el roedor no venga a instalarse. ¿Mm? Gracias por la pregunta. Gracias por la aclaración. Uh-huh. Si antes se solía usar, todavía es práctica común en algunas zonas el uso de fosfuro de aluminio para eliminación de roedores, ¿eh? Bastante, sí. Pero como tú lo mencionas, hay que tener en consideración que los roedores tienen pues una entrada y 7 salidas adicionales, así que hay que tener cuidado con eso. Sí, cierto. Que es el principal problema, ¿no? Puede Así llegar es. la fosfina, podría llegar a zonas que no tenemos control de esas zonas a donde Uh-huh. sale. Sí. Perfecto. ¿No hay más preguntas? Bueno, creo que no hay más preguntas, Alec. Ha sido un placer, de verdad. Gracias por tu disposición, tu buena voluntad para conversar, para hacer una charla interesante y creo que la zona se vuelve más interesante cuando podemos discutir sobre temas en común. Más allá de lo que ya casi todos conocemos, pero el campo, la experiencia, las respuestas a las preguntas que te dan los conocimientos lo hacen más agradable. Definitivamente, muchas gracias. Los invito a que por favor llenen sus datos en el link, porque así nos van a ayudar a poder seguir buscando temas, poder contactar a más gente talentosa, como es el caso del doctor Alec, para que nos sigan compartiendo sus experiencias y de paso aprovechar que tenemos algunos productos de Pisapic para ser sorteados, y si no se inscriben obviamente me los voy a quedar, así que lo cual es la idea. Ahí está. Más bien Ernesto, aprovecho para agradecer por la invitación. Agradecer por las buenas preguntas que han habido el día de hoy, a todos los colegas de Perú y a todos nuestros vecinos también de fuera. Un fuerte abrazo, que bueno, ya vendrán tiempos mejores en que podamos ya de repente encontrarnos en campo, pero bueno, por lo pronto esta es la única manera que tenemos y Sí. bueno, muchos éxitos para todos. Un Hay abrazo a la distancia. una última pregunta, Alec. Sí. En ratas de campo, ¿qué cebo es más atractivo para las ratas, ya que hay comida por varios lados, ¿no? Ah, buenísimo. Si es una zona desértica, si es una zona árida, si es la costa peruana, tiene que ser un cebo que tenga un porcentaje de humedad que lo haga atractivo. Empezando por ahí. Y si es un cebo, por ejemplo, llámese un bloque parafinado, pero es un sembrido donde hay riego por goteo,
también no va a haber ninguna diferencia. Ujú. Muy importante siempre observar las características del lugar donde estamos teniendo la infestación, ¿no? Si hay disponibilidad de agua para el roedor o no la hay, es lo primero. Sí, En función a eso, podremos seguir avanzando, ¿no? así es, correcto. Ujú. Correcto. Con relación a la pregunta de las diapositivas, normalmente yo paso el video y luego lo subo a la página de Facebook, así que ahí la pueden encontrar, ¿no? Y ahí está en la diapositiva, no sé si están mostrando pantalla, El Alex? correo. Sí. No, ahorita no, ahí está el correo. Aparece mi correo Sí. al final de las diapositivas. Si puedes poner pantalla en este momento con la última diapositiva donde está tu correo, Perfecto. cosa que cualquier duda, reclamo, Ahí está. te pueden escribir directamente. Sí, con toda confianza. Listo. Señores, muy Bien. buenas noches. Ha sido un placer. Alex, nuevamente, eternamente agradecido contigo. Muchas gracias, Gente- gracias. Con la gente de Gracias. Pisapic, salúdame al doctor Gustavo, por favor. Yo le hago presente. Un abrazo y que sigan los éxitos, Ernesto. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Ernesto. Todo excelente como siempre. Un Gracias, abrazo. Miguel. Gracias. Ok. Hola Ernesto, Nos ¿cómo vemos. estás? Muchas gracias. Doctor, ¿estaba usted ahí? Ahí estaba, claro, escuchando todo. Estaba Muy escondido. bien. Estaba escondido usted. No, Doctor, ustedes son los que manejan esto. hace Ustedes son los tiempo. que conocen. Hace tiempo que no nos vemos, doctor. ¿Cómo está? Así es, muy bien. Un placer verte. Gracias. Un placer verte. Gracias, gracias. Ok. Ok. Y De te voy verdad a que- poner acá mi imagen para saludarte. A ver. Hola. Doc, qué gusto verlo. Así es. Esto sí, muy interesante, me ha parecido toda la charla. Conocimientos nuevos. La gente, yo creo que ha estado ya se ha enterado de muchas cosas y está muy bien la labor que está realizando Ernesto. Gracias, Te Doc. felicito. Estamos para apoyarte y ayudarte en todo lo que tú necesites. Muchas gracias. Muchas Un gracias, abrazo, sí, de todas un maneras. abrazo para ti. Un abrazo. De verdad que me ha dado mucho gusto saber, no sabía que estaba usted ahí, ¿ah? No, ahí estaba, tú sabes, un perfil Sí, un poco bajo, pero estoy contigo. gracias, muchas gracias, de verdad que Bien. estamos, Y gracias también a Alex. A Alex también se escuchó a Alex. sí, Está muy sí, bien el Alex. sí, muy Un buena abrazo. presentación. Gracias, Doc. Esperemos vernos más, Saludos, mi más hermano, seguido. saludos. Cuídese. Te agradezco. Ya nos comunicamos. Sí, Nos hablamos. comunicamos. Gracias. Hablamos. Muchas gracias. A los amigos de Perú, por favor, si se pueden quedar para hacer el sorteo. Carlitos, ¿me puedes apoyar con la lista? Ojalá me dejen ganar algo esta vez. Ya, ok. Un ratito. Ya. Muchas gracias y saludos también a todos los amigos de hoy día se han conectado de Chile, de Puerto Rico, de México. Así que gracias por la preferencia y por